Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a ver la clase que no pudimos ver la semana pasada porque me quedé afónica. Bueno, muy fónica, no estaba afónica, pero muy fónica se me iba la voz. Bueno, vamos a ver lo que nos toca, que eran las técnicas intervencionistas para el dolor y control de síntomas. Las técnicas intervencionistas para el dolor son procedimientos mínimamente invasivos. No todos, pero en su gran mayoría son mínimamente invasivos, guiados por imágenes como radioscopía y ecografía, diseñadas para diagnosticar, tratar dolores crónicos o agudos que sean intensos. No siempre tienen que ser intensos, pueden ser moderados también, pero que no mejora o que no tiene tratamiento farmacológico. Y a menudo cuando los fármacos no son suficientes. Incluye bloqueos nerviosos, inyecciones epidurales, ablaciones de radiofrecuencia, dispositivos implantales para reducir inflamación y bloquear señales de dolor. Bueno, el tratamiento intervencionista del dolor debe utilizarse de forma temprana, ¿sí? No hay que esperar a que el paciente tenga un dolor insoportable para utilizarlos. Hay muchos que lo usan cuando ya el tratamiento farmacológico no es suficiente, tiene muchos efectos adversos de los opioides mayores, que es lo único que calma el dolor a veces en ciertos pacientes, son los opioides mayores, y hay muchos efectos adversos usando opioides mayores, pasan a algún tratamiento intervencionista porque ya el paciente no se le puede subir más la dosis por los efectos adversos, ¿sí? Pero hay muchas guías que recomiendan que no hay que llegar a semejante escala para iniciarlo, sino que ya debemos contemplarlos desde el inicio del tratamiento farmacológico, que el tratamiento intervencionista aparte, nosotros le vamos a poder ayudar o dar a ese paciente, o cuando ya tenga una dosis de opioide moderada, evitar llegar a una mayor y darle un tratamiento intervencionista y así hasta poder disminuir la dosis de opioides y evitar las adicciones a los mismos. Bueno, las técnicas intervencionistas, perdón, no terminé la primera. No debe ser el último recurso, su integración precoz debe mejorar los resultados y producir efectos secundarios relacionados y no producir efectos secundarios relacionados con los opioides. Las técnicas intervencionistas proporcionan un alivio específico. Hay procedimientos como la neurolisis, la estimulación de la médula espinal, la administración intratecal de fármacos y la vertebroplastía, que son técnicas mínimamente invasivas que pueden proporcionar un control eficaz del dolor, ¿sí? En la zona, en cierta zona específica. Yo voy a tratar la zona específica donde hay dolor. No estamos hablando de un dolor sistémico, sino un dolor localizado o localizado difuso, pero localizado. Bueno, el futuro del tratamiento del dolor oncológico es proactivo, pasar por una atención reactiva e intervenciones tempranas con una atención proactiva, con la ayuda de la inteligencia artificial y herramientas predictivas, optimizar el control de dolor y bienestar en ciertos pacientes. Bueno, se está viendo cómo se involucra, cómo se puede usar el IA en tecnología, cómo nos puede ayudar el IA en la actualidad en tecnología. Todavía no es mucha esa ayuda, pero en eso estamos. El manejo contemporáneo del dolor tiene cuatro pilares terapéuticos que deben ser sinérgicos en lugar de secuenciales. Bueno, como vimos ya en otras clases, el pilar siempre del dolor en la actualidad sigue siendo el farmacológico, el primer pilar para el tratamiento de dolor. De ahí viene intervencionista, rehabilitador y psicosocial. Los agentes farmacológicos, incluidos los opioides y los coadyuvantes, que lo vimos en clases pasadas, siguen siendo una herramienta esencial. Pero los efectos secundarios, la tolerancia y el control inadecuado de los síndromes o los síntomas de dolor complejo a menudo limitan su eficacia y su uso, como acabamos de decir hace un ratito. Las estrategias de rehabilitación como fisioterapia, entrenamiento de la marcha, el apoyo ocupacional buscan preservar la función y mejorar la autonomía. Y bueno, intervenciones psicosociales pueden ayudar mucho en la carga psicológica y emocional del paciente y eso también es un tipo de dolor, el dolor emocional, ¿sí? Estas modalidades no representan alternativas al manejo integrado del dolor, sino estrategias coexistentes que deben estar junto con lo que vamos a ver a continuación. Deben activarse conjuntamente en función de las necesidades individuales y dinámicas de la enfermedad. Este, mm, bueno, vamos a ver más adelante. Se propone un modelo unificado y no jerárquico para el manejo del dolor. O sea, no decir, no, voy a usar farmacología, voy a empezar con opioides y después vemos la parte rehabilitadora. Realmente no se usa así. O voy a hacer farmacológico y al final, si no responde a nada lo que le voy a dar, lo voy a dar, vamos a ver la parte de intervencionista. Pues no. Eh, Hay muchas veces que una técnica intervencionista, por ejemplo,
X, tengo un tumor en el pie. Puede ser cualquier ejemplo, vamos a ver ejemplos más adelante. Le hago un bloqueo nervioso y se le va a aliviar, obviamente no es para toda la vida, sino que hay que hacerlo cada cierto tiempo, y le va a aliviar el dolor en el pie, el paciente no va a tener más dolor en el pie y puede hasta suspender básicamente los opioides y pasar a AINES menores o absolutamente nada, ¿sí? Entonces, muchas veces, si yo tengo un dolor muy localizado que puedo curarlo totalmente, por lo menos el dolor, ya que no puedo curar la enfermedad, o tratarlo totalmente, o tratarlo por un tiempo con alguna una técnica intervencionista, pues debería usarla, ¿no? Y evitar por ahí ciertos fármacos. Es muy difícil que sea un dolor tan localizado con un tratamiento tan específico que no requiera nada más, pero puede pasar. Bueno, se propone un modelo unificado y no jerárquico, como dijimos, para el manejo del dolor oncológico. A lo largo de la enfermedad, los pacientes suelen encontrarse con una encrucijada terapéutica, donde la mejor opción puede variar según el contexto clínico y la evolución en el tiempo. La base tradicional de tratamiento del dolor crónico ha sido la terapia farmacológica sistémica, en particular los opioides, que son lo que más se usa por los dolores tan fuertes que puede llegar a tener los pacientes. Puede tener limitaciones bien conocidas, como ya sabemos, la tolerancia, pueden ser no tolerables. No hablo de efectos adversos, no hablo que el paciente tiene mucho mareo, no los tolera bien, les puede producir algo de vómitos, etcétera, etcétera. La dependencia, hay muchos pacientes dependientes de los opioides, yo conozco muchas personas dependientes posterior al cáncer, que a veces estos mismos pacientes suben la dosis no solo, lamentablemente, por el dolor físico que pueden tener, sino que los pacientes a veces lo suben por evitar el dolor emocional, ¿sí? Saben que, bueno, uno toma morfina, se relaja, bla, 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 y lo hacen a veces, suben la dosis ellos mismos para evitar el dolor emocional y no solo el dolor físico, y esto trae mucha dependencia, y es bastante feo ver esta dependencia, ¿sí? Los efectos adversos a menudo suponen una carga tanto para los pacientes como para los cuidadores. En este contexto, las estrategias de intervención ofrecen soluciones específicas y duraderas, en lugar de ser un punto final de una escala gradual. Deben considerarse como un componente central a un enfoque integrado y dinámico. Hay que ver si esto no evoluciona y pasa a ser el pilar fundamental en vez de los fármacos para el tratamiento de dolor crónico o oncológico. El concepto de un cuarto paso de la escalera analgésica, según la Organización Mundial de la Salud, representa las terapias intervencionistas que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hoy debemos ir más allá. No necesitamos una escalera para ir subiendo, como vimos anteriormente, sino un marco, una red de apoyo. Igual seguimos usando la escalera terapéutica, como vimos en las clases pasadas, ¿sí? Eso es para tal vez más adelante, viendo cómo van respondiendo los pacientes a las técnicas intervencionistas. Repito, hay un chat. Ah, buenas noches. Quería ver si era una pregunta. Está bien. Oye, ahora no puedo cerrar esto. Bueno, ahí lo inicié. Bueno, sigamos. Incluye una variedad de técnicas mínimamente invasivas para interrumpir las vías nociceptivas. ¿Se acuerdan cuando vimos anatomía del dolor? Que eso va a llevarme a bloqueos nerviosos, procedimientos neurolíticos, estimulación de la médula espinal, dispositivos de administración intratecal de fármacos. Estos métodos evitan los efectos adversos sistémicos y pueden mejorar drásticamente la función y calidad de vida del paciente. Recuerden que vimos en las primeras clases que el dolor es lo que más afecta la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Especialmente pacientes con dolor refractario, que no responden a ningún tipo de tratamiento anterior o requieren altas dosis. Bueno, las recientes innovaciones tecnológicas y metodológicas han ampliado las indicaciones y la accesibilidad de las estrategias de intervención, abriendo nuevas posibilidades para el manejo personalizado del dolor. Bueno, aquí hay un ejemplo de un caso clínico. Rosa, una mujer de 50 años con cáncer de páncreas avanzado. Había interrumpido la quimioterapia debido a un dolor abdominal incontrolable a pesar del aumento progresivo de opioides sistémicos, llegando a usar hasta 300 miligramos al día de morfina, que es un montón. La dosis máxima de morfina al día puede llegar a 650 miligramos. Igual todo es resistencia. Estos pacientes agarran tanta resistencia a esta medicación que no tienen efectos adversos. Yo he visto pacientes que toman tanto clonazepam, poco a poco, obviamente, no de golpe, que toman dosis de clonazepam que podrían noquear un caballo, pero ellos están caminando por la vida como si nada, ¿sí? Bueno, toman 300 miligramos de morfina, coadyuvantes y tienen cuidados de apoyo, o sea, rehabilitación, etcétera, etcétera.
Fue derivada de la unidad del dolor donde se le implantó un catéter intratecal de administración de analgesia dirigida. O sea, tiene un catéter en nivel de la columna, entre la unidad intratecal, que le va inyectando poco a poco analgesia para el dolor. Se le administra una combinación de 1 microgramo de cicotoidina y 3 miligramos de levobupicaína y 0,8 miligramos de morfina, o sea, combina medicamentos. En pocos días su dolor mejoró significativamente, por lo que le permitió reanudar la quimioterapia y recuperar sus actividades diarias. Con el tiempo, gracias al control adecuado de la enfermedad neoplásica y un tratamiento psicológico de apoyo, se ajustó el régimen intratecal. La calidad de vida de Rosa ha mejorado notablemente y lleva más de un año viviendo bien. Este caso ilustra cómo a manejar o poner o intervenir con el dolor ya notado vía oral, si no pueden el intratecal, así hasta mejoramos los efectos adversos sistémicos de la morfina y se le puede administrar otro tipo de medicamento, obviamente que sea de administración intratecal, que el paciente puede recuperar su calidad de vida, ¿no? Y seguir con su tratamiento. Y eso es muy real porque hay muchos pacientes que no pueden seguir con la quimioterapia por los efectos adversos del cáncer o los efectos adversos del mismo tratamiento que está recibiendo el paciente. Por anorexia, por anemia, por pérdida de peso, por dolor, no aguantan, ¿sí? Ahora vamos a ver el dispositivo intratecal, ¿sí? Se lo coloca al paciente y ya se queda con eso colocado, ¿no? No es que se lo pincha cada vez que le vamos a poner medicación. Bueno, finalmente, los criterios de selección de pacientes se basan en consideraciones tanto clínicas como éticas. ¿Cuáles son los candidatos ideales que nosotros podemos decir, bueno, este paciente puede ser un buen candidato para terapia intervencionista? Bueno, puede haber muchos más que los que yo coloqué a continuación, pero estos son los principales como que nos ayuda a basarnos si este paciente sí que necesita, ¿sí? Pero pueden ustedes tener otros criterios que no estén aquí adentro. Presenta dolor refractario al tratamiento médico óptimo, experimenta efectos secundarios intolerables de analgesia sistémica. Presenta dolor localizado que se correlaciona con un objetivo anatómico específico por una intervención, como le vimos al comienzo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, puede hacer una neurolisis del plexo celíaco para aliviar su dolor por cáncer de páncreas y ya está. Y se le va a ir el dolor. Poseer un estado funcional suficiente para tolerar el procedimiento, teniendo en cuenta la esperanza de vida que supera los beneficios, sugieren riesgo de procedimiento. Superan, perdón, los riesgos del procedimiento. Demuestran expectativas realistas y que comprenda que la intervención tiene un objetivo de mejorar su calidad de vida y no necesariamente de mejorar el control completo. Bueno, el último ítem, eh, hay que explicar al paciente que se le va a hacer una técnica intervencionista, que hay ciertos casos que pueden mejorar totalmente el dolor, pero que puede que no sea necesario que se vaya todo el dolor, ¿sí? Porque tienen que saber que por ahí va a tener un cierto dolor que se lo puede tratar de otras formas, con otros medicamentos, pero que el dolor va a mejorar un montón y en algunos casos mejora, no sé, un 98%. Bueno, las contraindicaciones pueden incluir enfermedad psiquiátrica con dificultad de cooperación del procedimiento. No todas las enfermedades psiquiátricas, simplemente pacientes que no van, no sé, un ejemplo. Le pones una bomba, pero esa bomba la van a estar tocando, moviendo, sacando, ¿sí? No todos los pacientes pueden ser óptimos cuando tienen enfermedades psiquiátricas. Hay otros que sí, que tienen dolor y alguna enfermedad psiquiátrica. También depende de la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Porque puede ser depresión leve o depresión menor. Igual se puede hacer el procedimiento. Bueno, se pueden agrupar en los siguientes subgrupos: bloqueos de nervios periféricos, neurolisis, técnicas de ablación percutánea, dispositivos implantables, procedimientos radiológicos intervencionistas y varias opciones quirúrgicas. Uy, se me olvidé este cuadro. Bueno, les puse varios cuadros de lo que vamos a ver igual, que es la técnica, la indicación, las ventajas, las limitaciones y consideraciones, la configuración y uso y la solidez y la evidencia. Los bloqueos nerviosos periféricos están indicados para el dolor somático, localizado o postoperatorio. Sus ventajas son el alivio inmediato, mínimamente invasivo. Sus limitaciones y consideraciones es que, bueno, no es ninguna limitación el bajo costo. Tienen riesgo bajo, duración limitada. Los bloqueos no duran para siempre, sino que suelen durar un cierto tiempo. Depende del paciente, algunos duran más, otros duran menos. Puede requerir administración repetida, o sea, varios bloqueos repetidos.
Bueno, la configuración y el uso, pacientes ambulatorios y uso a corto plazo y la solidez y evidencia es baja. Tiene baja evidencia porque no tiene un tiempo prolongado de duración, pero el alivio de dolor es real. Si yo le hago un bloqueo de nervio periférico, al paciente se le va a ir totalmente el dolor. El problema es que no es por tiempos prolongados, pero sí le voy a mejorar el dolor por un tiempo, ¿sí? Son muy buenos los bloqueos. Sobre todo cuando son por postoperatorios, que tú sabes que el dolor no va a ser por siempre, sino el dolor va a ser hasta que se desinflame el postoperatorio, por ejemplo. Bueno, vamos al siguiente. Bloqueos del plexo, ya no el periférico, sino del plexo, y neurolíticos. Bueno, es para dolor visceral como pancreático o pélvico, especialmente eficaz para cánceres abdominales superiores. La neurolisis del plexo celíaco sería un ejemplo. El alivio es duradero y reduce el uso de opioides, ¿sí? No es permanente, es duradero cuando hablamos un bloqueo de un nervio. El costo es moderado, el riesgo es de hipotensión transitoria, igual eso obviamente se va a ser controlado y se puede intervenir en la hipotensión. La hipotensión no es una contraindicación, no es una contraindicación para no hacerlo, se lo puede hacer y manejar al paciente hasta que se mejore la tensión. El dolor o dolor por desafectación, este, bueno, es limitado por la esperanza de vida y consideraciones anatómicas, ¿sí? Por ahí si tiene alteraciones anatómicas no se puede acceder al plexo para hacer lo que para pacientes hospitalizados ambulatorios y se puede usar en semanas y meses, puede durar semanas y meses. Y su evidencia es moderada. Bueno, están las técnicas de ablación percutánea, que se ha indicado en metástasis dolorosas, en huesos, tejidos blandos, afectación de masas relacionadas con tumor. Bueno, se hace una destrucción directa del tumor, reduce la entrada nociceptiva, mínimamente invasivo. Tiene que ser una precisión guiada por imagen, ¿sí? Eso se lo hace por ecografía o por tomografía. Limitaciones, el costo puede ser alto, el riesgo puede ser moderado, debido a la proximidad de estructuras vitales, puede tener un riesgo moderado porque puede estar al lado de alguna estructura vital, igual se lo va a hacer por tomografía o ecografía. No significa que va a haber lesión, pero puede haber un bajo grado de lesión, sobre todo cuando el radiointervencionista por ahí no tiene mucha experiencia. Voy a quedar sin batería. Bueno, configuración radiológica, la hace radiología intervencionista y normalmente puede durar semanas y meses. Su solidez o evidencia es bajo, puede ser moderada para ciertos tipos como el RFA o metástasis espinales. Dame un segundito que voy a conectar el cargador de la computadora porque si no me voy a quedar sin batería. Ahí está. Muy bien. Déjame ver que esté cargando, sí. Sí está cargando. Muy bien. Bueno, estimulación de la médula espinal. Bueno, está para indicada para el dolor neuropático, seleccionado, por ejemplo, la neuropatía periférica inducida por quimioterapia o por el postoperatorio. Las ventajas es la neuromodulación reversible, tiene menor consumo de opioides, el costo es elevado, riesgo moderado, procedimiento, puede haber infecciones, migración de electrodos. Porque aquí lo que se va a poner es electrodos que a través de estimulaciones eléctricas pueden llevar a mejorar el dolor, ¿sí? Fuera neuromodulación. Los datos son limitados, están específicos sobre el cáncer, se requieren ensayos clínicos y limitaciones, y hay limitación porque en las resonancias magnéticas, porque al momento que yo coloco electrodos, si yo necesito llevar al paciente al resonador, no voy a poder porque se le van a seguir los electrodos, se le van a arrancar de la piel, así como destino final. No, mentira. Pero sí se le pueden mover y sí se pueden mover dentro de la piel y eso le puede generar mucho dolor y pueden lesionar la piel, ¿sí? Ya. Configuración, pacientes con pronóstico mayor de 6 a 12 meses de vida, no sé, lo recomienda para pacientes con muy poco pronóstico de vida. Y bueno, tienen que ver siempre caso por caso. Todos los pacientes son diferentes y su evidencia es baja moderada.
pero sí alivia el dolor. Bueno, estimulación del ganglio de raíz dorsal, indicado para el dolor neuropático focal, similar al síndrome de dolor regional complejo. Sus ventajas es que es localización precisa, alta eficacia para el dolor localizado. Sus limitaciones es que es bastante costoso, el riesgo moderado, similar a la estimulación de médula espinal que vimos anteriormente. Disponibilidad limitada, no todo el mundo lo hace, y la evidencia es específica para el cáncer, por lo menos la evidencia que se ha sacado en la actualidad. Bueno, y su solidez o su evidencia es bajo. Bueno, otra técnica es el sistema de administración intratecal de fármacos para dolor refractario, intolerancias a opioides. Es una analgesia dirigida, menos efectos sistémicos ya que va dirigida a nivel intratecal. Su costo es elevado, riesgos moderados incluyen infecciones y probables infecciones o movimientos de catéteres. Requiere pronóstico a largo plazo para el sistema implantable y requiere implante y mantenimiento, ¿sí? Se pone una bomba de medicación bajo la piel subcutánea, se le coloca al paciente y eso va librando poco a poco medicación intratecal. Pero como cualquier dispositivo que yo puedo poner al paciente, se puede infectar, ¿no? O dañar. Bueno, igual las infecciones suelen ser a corto plazo. Pronóstico por un paciente que tenga por lo menos más de 3 meses de vida y su solidez es fuerte porque realmente sí va a aliviar totalmente el dolor. Bueno, fuertes intratecales percutáneos, pronóstico más corto, entorno paliativo, es un acceso intratecal sin implante completo. Su costo, o sea, se pone un puertito abajo de la piel y yo le meto la medicación al paciente por ese puerto que yo puse bajo la piel, se la voy poniendo. El costo es moderado, no es elevado como el anterior, que es una bomba subcutánea. Riesgo bajo, moderado de infecciones, ¿sí? Pero puede tener infecciones porque se hay que poner cada cierto tiempo. Configuración de uso para plazos intermedios, puede durar meses o semanas y su solidez es moderada. Bueno, perdón, cordotomía, dolor unilateral refractario por debajo de C4, es decir, mesotelioma. En caso de tener un mesotelioma, esto puede ir muy bien con el paciente. Es eficaz para el dolor unilateral refractario, el costo es moderado, tiene alto riesgo en el procedimiento, o sea, durante la cordotomía. Incluye déficits motores, sensoriales, que pueden ser irreversibles obviamente porque es una cordotomía. Bueno, se tienen que hacer en centros especializados, generalmente considerar en pacientes con pronóstico limitado, por ejemplo, en pacientes con muy poco tiempo de vida, por si acaso, porque van a tener consecuencias al realizar la cordotomía. Y después del fracaso opcionales se puede ver otras técnicas menos invasivas. Bueno, la derostomía es una evolución del plexo braquial del tumor para sirve para el tumor de Pancoast. Es eficaz para el dolor neuropático focal. Su costo es moderado, tiene alto riesgo, obviamente. Vamos a hacer una derostomía. Es un procedimiento abierto, invasivo, requiere conocimiento especializado, tiene que hacerlo un neurocirujano probablemente. Centros altamente especializados y su evidencia es moderada. Bueno, la vertebroplastía o la cifoplastía está indicada por fracturas vertebrales. Hay que recordar que los pacientes hacen mucha metástasis a nivel de la columna. No todos los cánceres, pero los cánceres más comunes hacen a nivel de la columna, como son el de próstata y el de mama. Y eso trae mucho dolor, chicos. Un dolor de espalda terrible trae, ¿sí? Recuerden que el tabaco es el principal causante de cáncer, chicos, no fumen a todos los órganos. Bueno, es indicado para dolor o fracturas metastásicas dolorosas a nivel de las vértebras. Ayuda a estabilizar la columna vertebral y alivio rápido del dolor posterior al procedimiento, ¿sí? Su costo es moderado, riesgo bajo, no indicado para dolor neuropático, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay riesgo de la fuga de cemento, igual más adelante vamos a ver. ¿Qué les iba a decir? Esto tiene que hacerlo un neurocirujano y acompañado con un traumatólogo. Claro. Pacientes ambulatorios hospitalizados en sala de radiología y su evidencia es fuerte. La embolización transarterial percutánea sirve para metástasis óseas dolorosas refractarias a la radioterapia, reduce la vascularización del tumor y el dolor. O sea que yo lo que voy a hacer es que ocluyo la vascularización del tumor. Eso puede tener a veces consecuencias porque puede haber también dañar un poco la irrigación de otro órgano, pero no son consecuencias graves. Y a través de eso, pues yo
mejora el dolor y a reducir el tamaño del tumor, etcétera, etcétera. Costos moderados altos, riesgos moderados, incluye embolización no dirigida, o sea, puedo afectar otro órgano sin querer, y requiere que sea un radiólogo intervencionista, ¿sí? Para ser radiólogo intervencionista hay que estudiar 8 años. Puedes hacer cardio, después puedes hacer hemodinamia, pues tienes que hacer imágenes y después hacer hemodinamia. Bueno, vamos a hablar de los bloqueos de nervios periféricos, la neurolisis y las técnicas de ablación percutánea. Y los bloqueos de nervios periféricos son transitorios, como dijimos anteriormente, implican el uso de soluciones anestésicas locales. La neurolisis implica la destrucción del tejido y estructuras nerviosas afectadas mediante sustancias químicas destructivas como el fenol o el alcohol. Lo que más se usa es el alcohol. O también puede ser destruidas con radiofrecuencia. Esta última es denominada neurolisis por radiofrecuencia. ¿Sí? Los bloqueos de nervios periféricos pueden utilizarse cuando la distribución del dolor se limita a un solo nervio o un solo plexo. El origen de este dolor puede estar relacionado con el cáncer que infiltra directamente el nervio o así como un tratamiento de radiación previo con complicaciones como fracturas y obstrucción vascular. Bueno, esa es la diferencia entre el bloqueo y la neurólisis. Varios estudios han informado sobre el uso de bloqueos de nervios periféricos para el tratamiento de dolor relacionado con la castración. Por ejemplo, se puede considerar un bloqueo nervioso de un bloqueo de nervio trigémino para una neoplasia maligna de la cabeza y del cuello, o bloqueos de nervios intercostales con costillas que están afectadas por metástasis, o bloqueos de nervio femoral, por ejemplo, el ciático, cuando tengo algo localizado en las extremidades, o bloqueo del serrato anterior por dolor posterior a una mastectomía. Las mastectomías pueden tener mucho dolor, sobre todo cuando se sacan todos los ganglios, o una cirugía de tórax. También se ha informado de bloqueos perdón, bloqueos intrapleurales del plexo lumbar distal, paravertebrales, del plexo braquial y supraescapulares, ¿sí? Los anestésicos locales se utilizan habitualmente son lidocaína, ropivicaína, bupicaína y levobupicaína. Los anestésicos locales de acción prolongada de duración puede dar entre 4 a 18 horas. Como los tres últimos, se utilizan a menudo para lograr tratamientos más a largo plazo. La infusión continua de un catéter permanente ofrece mayor duración. Sí, se puede colocar un catéter permanente a ese nivel y ir infundiendo poco a poco anestésicos locales. Pero como vimos anteriormente, por ahí los bloqueos de nervios periféricos tienen baja evidencia porque a veces duran más, a veces duran poco, a veces no duran casi nada. Por ahí está más recomendado para cosas transitorias más que para un dolor crónico. La neurolisis del plexo celíaco se utiliza frecuentemente para el dolor asociado a tumores hepáticas y abdominales superiores. En cambio, la neurolisis del plexo hipogástrico superior se emplea para tratar el dolor pélvico derivado de neoplasias malignas de vejiga, útero y recto. Hablando de la neurolisis, hablamos de la destrucción del nervio a través de la forma química o por radiofrecuencia, y esta destrucción ya es algo más permanente, ¿sí? Bueno. Hablando de dispositivos implantables, incluye las bombas, es decir, sistemas de administración. Una bomba que yo coloco de administración intratecal de fármacos, que generalmente administra medicamentos por vía intratecal, o sea, a nivel de la columna vertebral, del sistema nervioso central, definiendo la analgesia y dispositivos para neuromodulación que normalmente se dirigen a la médula espinal. También se pueden dirigir la médula espinal, estimuladores de médula espinal, los ganglios de raíz dorsal o en ocasiones también puede a nervios periféricos. La analgesia intratecal implica la infusión directa del fármaco analgésico en el líquido cefalorraquídeo, acerca de los niveles espinales afectados para el dolor. Obviamente hay que recordar que no todos los dolores se pueden tratar con dispositivos o medicamentos a nivel intratecal, o sea, a nivel líquido cefalorraquídeo. Si tuvo un dolor torácico, este no es una opción de tratamiento, chicos, ¿no? Porque yo no puedo ponerle en la columna cervical a un paciente analgésico porque lo que voy a hacer es que le dé una parada cardiorrespiratoria, sino que son para tipos de dolores más abajo del diafragma, de inervación del diafragma. La punta del catéter debe estar cerca del nivel del dermatoma del dolor, a nivel de dermatoma, donde sale la raíz nerviosa, donde va a irrigar el órgano, el lugar donde yo tengo dolor. Consideraron que casi todos los fármacos, excepto la psicotodina, perdón, psiconotodina, que es un bloqueante de los canales de calcio,
eh, se acumulan en la punta del catéter y migran como máximo 1 o 2 niveles por encima o por debajo de la punta del catéter, ¿sí? O sea, donde yo lo coloco, puede que la medicación me migre 2 niveles más arriba del dermatoma que yo quería bloquear, ¿sí? Por ejemplo, yo lo coloco, no sé, un ejemplo X, en L5, en el lumbar 5, en el espacio, ¿no? Y le pongo la medicación. Y obviamente esa medicación no solo ir para abajo, también puede ir para arriba y puede haber otros bloqueos. Y eso es importante, tal vez no para la parte lumbar, pero sí para donde está cerca de la columna torácica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo di a luz, la, la anestesióloga me puso mi epidural, y cuando me puso la epidural, bueno, como yo era la esposa del médico que trabajaba ahí, creía que yo no sienta nada de dolor y se ve totalmente bien, pero me la puso muy arriba. Me la puso arriba para que yo no sienta absolutamente nada, ni siquiera sienta cuando me presionaban el útero y bla, bla, bla. Y yo no podía, no podía respirar, no podía respirar. O sea, el anestesiólogo lo hizo con el mejor de sus deseos, pero donde me la puso obviamente era para bloquear todo lo que es abdomen, superior e inferior, pero me la puso tan arriba que hay que recordarse que cuando uno pone una anestesia, sube un poco 2 niveles más arriba, puede subir tranquilamente hasta 3 niveles más arriba. Yo no podía respirar porque tenía que hacer mucho esfuerzo porque me había bloqueado gran parte de mis músculos respiratorios. Y no podía hablar y no podía tragar mi saliva, entonces me babeaba toda, estaba toda babeada. Entonces hay que recordar eso que, por suerte no tuvieron que intubarme, pero porque yo luchaba y yo dije, no, tranquila, yo respiro. Pero sí, tienen que tener cuidado cuando colocan ese tipo de medicación, ¿sí? Bueno, sigamos. Estas bombas están limitadas por una capacidad de 40 mililitros y una velocidad de infusión de 1 mililitro por hora. O sea, la máxima que pueden estas bombas que se colocan. La analgesia controlada por el paciente también está disponible para la administración intratecal como una característica específica de esos dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que puede colocarse la bomba y configurarse cuánta medicación tiene que dar y cada cuánto tiempo, pero el paciente también puede darse rescates. Puede agarrar y poner tup, y modificar la bomba para darse un rescate o darse una dosis de medicación o simplemente darse medicación cuando esté con dolor y el resto del día no. ¿Sí? Puede ser manejada por el paciente. Posteriormente, la educación del mismo, ¿no? Cuando necesitan analgesia intertecal, pero la esperanza de vida no justifica una bomba implantable porque es de alto costo, no para todos los pacientes igual, cada paciente es un caso inmuno diferente, se puede implantar un puerto percutáneo. ¿Se acuerdan? Un puertito es como un lugar donde yo puedo poner inyección, está bajo la piel del puerto, yo coloco la inyección y el puerto va directo hacia la columna intertecal, si no, no tengo que andar pinchando cada rato el espacio intravertebral. Bueno, que administre el fármaco de forma intratecal. El fármaco puede administrarse a través de una bomba eh, elastométrica conectada. Bueno, sigamos. Bueno, han probado 3 medicamentos para la administración intratecal, que es el baclofeno, la ciconitina y la morfina. Sin embargo, la conferencia de consensos de polianalgesia apoya la inyección intratecal en varios fármacos opioides. Sí, chicos, hay un montón de fármacos opioides que se pueden usar intratecal, eso igual lo vimos en una clase anterior, incluido la hidromorfona, el fentanilo, el sulfentanilo, así como fármacos no opioides como la bupicaína, la clonidina, sean solos en combinación. Hay un montón de fármacos que se pueden administrar intratecal, porque como la administración intratecal ha sido poco estudiada, hay muchas cosas que no tienen evidencia, pero no significa que no sean efectivas. Un ejemplo X, cuando nosotros hemos tenido meningitis con bacterias multiresistentes que por ahí son sensibles o medianamente sensibles, que hemos tenido un montón, hemos tenido abscesos cerebrales con meningitis con bacterias multiresistentes. Aquí no, en este país no. En otros países donde las cosas son más graves. Resistente a muchos antibióticos o medianamente sensible a antibióticos, que no tienen buena penetrancia a través de la barrera hematoencefálica. Se la hemos aplicado, obviamente con algo de evidencia, porque hay que ver que no, que si no tiene evidencia por ahí no, pero con algo de evidencia o muy baja evidencia, igual se hemos aplicado a los pacientes para que llegue y matar al bicho, y nos ha funcionado, nos ha funcionado muy bien, el paciente se fue de alta, cuando tenía 5 abscesos cerebrales con una bacteria que no respondió al tratamiento endovenoso, con muy baja evidencia, así que hay muchos fármacos que por ahí tienen más evidencia, pero porque no hay suficientes estudios más porque no sean efectivos, ¿sí? Bueno.
Varios estudios han confirmado que la administración intratecal mejora el control de dolor y reduce los efectos secundarios de la administración sistémica. Cabe destacar que la administración intratecal requiere dosis considerablemente menores, chicos, con usted no vimos las dosis intratecales, ¿no? Considerablemente menores, o sea, son de 10 o mucho menos que la administración que sea sistémica, ¿sí? Creo que sí vimos con usted dosis, cuando vimos medicación. Bueno, lo que disminuye la toxicidad sistémica y los efectos secundarios. Bueno, no obstante, la vigilancia constante es esencial para evitar los problemas de migración de catéter. El catéter se puede mover, puede migrar, puede haber granulomas o infecciones en lugar de la inserción de catéter, donde está la bomba de administración del fármaco. Entonces hay que hacer ciertos controles al paciente para controlar estas cosas. Bueno, la neuromodulación eléctrica se ha convertido en un método prometedor para el abordaje del dolor oncológico refractario, especialmente en pacientes que experimentan dolor neuropático o neuropatía periférica inducida por quimioterapia. Este enfoque funciona administrando impulsos eléctricos. No sé por qué no puse en grande neuromodulación, pero ya cambiamos de tema. Estamos en neuromodulación, sí. No había olvidado. Este enfoque funciona administrando impulsos eléctricos para regular la transmisión de la señal de dolor al sistema neural, disminuyendo así la percepción del dolor sin los efectos secundarios analgésicos sistémicos, ¿sí? Son impulsos eléctricos, pero se lo coloca a través de neuromoduladores implantados en el paciente, si no es como lo que vimos la clase pasada de tratamiento no farmacológico que se lo hacía con máquinas, no, bueno, aquí es con implantación. Bueno, acá abajo está. Implica la implantación de electrodos en el espacio epidural para regular los circuitos del dolor a nivel espinal, ofreciendo un alivio sustancial para pacientes que experimentan dolor localizado o difuso que no responden a tratamientos estándares o convencionales. La estimulación es ventajosa para el dolor focal segmentario, incluido el dolor post-mastectomía o dolor neuropático debido a la infiltración del tumor en algún órgano, tejido, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una imagen. Esa es una imagen de fluoroscopía que muestra la estimulación del ganglio de la raíz dorsal con dos electrodos colocados a nivel del L3 y L4. El paciente es un sobreviviente del cáncer que presenta un dolor crónico relacionado al cáncer que tuvo y una gonalgia derecha debido al síndrome de dolor regional complejo que el cáncer da muchos síndromes de dolor que no simplemente tienen que estar relacionados 100% por el cáncer que tuvo, sino pueden ser por otras cosas. Se optimizó la estimulación en lugar de perdón, se optó por la estimulación de la raíz dorsal en lugar de una estimulación convencional de la médula espinal, debido a la capacidad para proporcionar un control de dolor altamente focalizado y segmentario, lo cual resulta particularmente ventajoso para los síndromes de dolor neuropático mixto localizado. Como se ve en la imagen, esa es la implantación, ¿sí? Bueno, vamos a ver procedimientos de radiología intervencionista. La embolización transitoria percutánea es una técnica intervencionista, ¿sí? Que es la embolización transitoria percutánea, se entra por la arteria radial o la arteria femoral a través de radioscopía, se hace con una máquina de radioscopía porque tenemos que ver exactamente lo que estamos haciendo. En la máquina de radioscopía es la misma máquina que está acá arriba, se hace con una máquina de radioscopía, es igual la imagen, pero se entra por la arteria y lo que se va a hacer es que se va a embolizar o tapar, como se quiere decir, embolizar es tapar o ocluir la arteria que irriga el tumor o la zona de dolor. Bueno, la embolización transarterial percutánea es una técnica intervencionista en desarrollo que resulta particularmente útil para metástasis óseas dolorosas que otras modalidades de tratamiento, como la radioterapia, que también se puede usar como, la radioterapia también se puede usar como técnica del dolor, porque ayuda a reducir el tamaño del tumor y debería mejorar los síntomas. Para tratamientos como la radioterapia y no en lo que no o que no ha sido logrado controlar. El uso de las sustancias embólicas para bloquear el flujo de sangre arterial hacia los tumores reduce selectivamente la vascularización del tumor y el dolor. Según las investigaciones recientes, puede ayudar a aliviar el dolor en lesiones espinales metastásicas u otros tumores esqueléticos. Este enfoque se relaciona habitualmente con la ayuda de las técnicas imágenas, que ya vimos anteriormente, a través de tomografía o fluoroscopía o radiología, que asegura que los materiales embólicos se administran en la ubicación deseada y correcta con mínimo riesgo para los tejidos circundantes, porque yo embolizo, tapo la arteria y bueno, puede también estar tapando la irrigación de algún tejido sano o necesario. Por lo general no pasa, y por lo general si pasa,
Es muy poquito y tienen otras ramas que lo esté irrigando, ¿sí? Una revisión sistémica reciente concluyó que la embolización transarterial percutánea combinada con la radioterapia podía dar muchos buenos beneficios que la radioterapia sola para alivio del dolor. Bueno, sí puso fotos. Bueno, aquí vemos un osteosarcoma metastásico distal de la tibia izquierda con una evidente destrucción ósea, ¿sí? Hay una destrucción ósea y esa destrucción ósea secundaria al osteosarcoma metastásico es lo que le está dando al paciente dolor. En la A y en la B vemos la angiografía con sustancia digital, se observa una dependencia de rabas malleolales de la arteria tibial anterior, ¿sí? En la C y en la F vemos una angiografía selectiva con una sustracción digital y uniconvencional en pequeñas ramas malleolales inferiores y superiores. Se observa un refuerzo tisular progresivo del tumor. Ahí ven en el asterisco, ¿sí? Lo que hacen es que empiezan a embolizar esas ramas. La ecografía de control post-embolización. Vemos que ya no están todos esos vasitos que estaban anteriormente. Y a nivel de las ramas malleolares superiores, se documenta una reducción del flujo vascular, ¿sí? Mayor al 95%. Bueno, vamos a ver de vertebroplastia. Bueno, es un procedimiento percutáneo guiado por imágenes, generalmente realizado por radiólogos intervencionistas o médicos especializados en la medicina del dolor, para tratar fracturas vertebrales dolorosas con compresión de vías por cáncer. Esta técnica no solamente lo hacen los médicos especialistas de dolor, también lo puede hacer el traumatólogo con un neurocirujano. Esas técnicas aquí. Es mínimamente invasiva y a menudo se realiza en un entorno quirúrgico híbrido o un entorno de procedimientos, ¿sí? A veces no tiene que ser una sala quirúrgica, sino que puede ser en la sala de imágenes. Obviamente todo bien hecho, ¿no? Se emplea frecuentemente para tratar fracturas vertebrales por compresiones, que son posterior obviamente cáncer, resultado de metástasis espinales o mieloma múltiple. Esta técnica mejora la estabilidad de la estructura, alivia las molestias asociadas a la fractura y aumenta los movimientos mediante la inyección de cemento óseo. La complicación que puede tener es, aquí está la fractura, ¿ven? Y para estabilizar esta fractura se coloca cemento óseo. A veces el problema que puede tener ese cemento es que el cemento puede migrar y causar daño al paciente. Bueno, se coloca cemento óseo en el espacio medular intertrabecular en la vértebra dañada. Bueno, las opciones quirúrgicas, estos procedimientos abarcan tanto técnicas mínimamente invasivas como abordajes abiertos y muy complejos. Bueno, cuando hay dolor axial por debajo del diafragma, se requiere un procedimiento de cordotomía bilateral, que es un abordaje neuroquirúrgico abierto y apropiado. Y la segunda lesión se realiza en C6 para preservar la función del diafragma, ¿sí? Lo que hay que evitar aquí, yo voy a hacer una cordotomía y tengo que tener mucho cuidado porque si yo lesiono el diafragma no voy a arreglar nada, sino que voy a hacerle mucho daño al paciente, ¿sí? Al cortar. Bueno, la técnica de lesión en la zona central de la raíz dorsal, o DRES, se dirige específicamente a las neuronas hiperactivas del asta dorsal de la médula espinal que implican del dolor neuropático. Este método se basa en la aplicación precisa de radiofrecuencia y ablación de láser de las neuronas que inducen el dolor en la zona de la entrada de la raíz dorsal. O sea que vamos a destruir por radiofrecuencia o ablación por láser. Lo que hace especialmente eficaz para el dolor por ablución del plexo braquial. Por lo tanto, para el dolor que surge del tumor que infiltra el plexo braquial o un tumor, por ejemplo, de Pancoas, que va a infiltrar el plexo braquial, requiere un abordaje abierto, ya que se realiza una laminectomía o una laminotomía para exponer los niveles apropiados, ¿sí? Esta técnica puede ser, tiene que ser abierta para poder realizar el abordaje del plexo braquial para el tumor de Pancoas, porque el tumor de Pancoas, como saben, agarra todo el plexo braquial y yo no puedo cortar todo el plexo braquial, porque si yo corto todo el plexo braquial, el paciente nunca más va a volver a mover el brazo que corte. Si el plexo braquial derecho, no va a ver el derecho, y si corto el plexo braquial izquierdo, no va a ver el izquierdo. A diferencia de la cortotomía, que yo puedo cortar todo el cordón, siempre y cuando no me irrigue, no sea la parte que irriga el diafragma, porque si no el paciente no va a respirar más y lo voy a matar más rápido. Entonces, el tumor de Pancoas, como agarra todo el plexo braquial, yo tengo que abrir y cortar, si una laminectomía, poco a poco, para poder liberar el plexo braquial.
Esta técnica no es adecuada para pacientes con ardor o dolor de extremidades asociadas a hombro o pelvis. Bueno, inhibición del sistema simpático. El sistema simpático ha sido considerado una fuente de dolor, obviamente, el sistema simpático, llamado de mantenimiento simpático. Las principales técnicas intervencionistas para el control del dolor mediante abordajes percutáneos se propone abordar con tratamiento terapéutico de pacientes con dolor o mantenimiento simpático. Sí, se lo puede hacer a través de bloqueos. Igual depende de qué ramas de simpáticos vayan a hacer. Abordajes susceptibles de inhibición percutánea del sistema simpático puede ser a nivel de todos estos ganglios que es aquí, a nivel de plexos, a nivel lumbar, a nivel de plexo hipogástrico superior, ganglio de Walter, etcétera, etcétera. Bueno, espera un ratito. Bueno, el paciente con dolor de mantenimiento simpático visceral depende si es en abdomen superior o inferior o a nivel de abdomen inferior más cavidad pélvica. Vamos a hablar solamente de en mi abdomen superior, el resto ya se los dejo ahí. Pues puede ser una inhibición neurolítica del nervio esplénico o una inhibición del plexo ciliaco también se puede realizar. Espérenme, denme un segundito que ya regreso. Ya regresé. Perdón, el paseador trajo a mis perras y tenía que ir a verlas. Bueno, la inhibición neurolítica de los nervios esplénicos, inhibición de los nervios esplénicos puede tener puede ser por termorregulación por frecuencia de nervios esplénicos. Puede hacerse secundario a una falla terapéutica, como vimos anteriormente. Inhibición del plexo celíaco, puede haber una falla terapéutica y se hace la inhibición del plexo celíaco, que se lo hace un bloqueo a nivel del plano muscular. Y obviamente siempre hay que hacer un ajuste farmacológico. También depende de la sobrevida que vaya a tener el paciente para recomendar una de estas técnicas, ¿sí? Dentro de las técnicas puede ser por catéter epidural tunelizado, eso se lo hace con ajuste farmacológico, el catéter epidural se lo tuneliza y se lo va poniendo los fármacos que requiere el paciente. O puede ser a través de bombas intratecales, como dijimos, se implanta la bomba intratecal y se le da el tratamiento al paciente. Todos estos pacientes, con dependiendo el tiempo de vida que tengan, es mejor una técnica u otra. No significa porque mi paciente, no sé, tiene un mes de vida y yo no le voy a poner una bomba. Si el paciente económicamente puede y yo se la quiero poner porque el paciente esté tranquilo, yo le coloco una bomba. No es que tiene que tener sí o sí más de 6 meses de vida. Esas tablas que nosotros vemos de tratamientos, qué hacer, el tiempo que tiene el paciente, qué es una falla terapéutica, porque la falla terapéutica con un paciente no, yo tengo el paciente con otro paciente con el mismo diagnóstico, no es la misma falla terapéutica, ¿sí? Obviamente la falla terapéutica el paciente no responda y yo no esté mejorando su calidad de vida, pero no la calidad de vida de un paciente y otro paciente varía. La calidad de vida de ese paciente no depende de lo que para nosotros es calidad de vida. Entonces, si yo voy a hacer una inhibición de cualquier este tipo de nervios o bloqueos o radiofrecuencias o colocación de catéteres intratecales, por mucho que la gente sugiera que el paciente tiene que tener tal o tal en 2 meses de vida para que yo, bueno, le ponga un catéter epidural tunelizado, porque ¿para qué le voy a poner una bomba si tiene 1 o 2 meses de vida? Bueno, eso depende del paciente, chicos. Del paciente, muchas veces de la economía del paciente, porque muchos de estos procedimientos no se hacen de forma gratuita, y cómo quiera pasar el paciente el último mes. Bueno, dispositivos de esteroides a nivel peridural.
Vamos a hablar de ridículo. O sea, en que vamos a tomarnos un break y ahí seguimos para que no sea demasiado en poco tiempo, ¿sí? Vamos a tomarnos 5 minutitos y seguimos. Entonces, ¿no quieres? Un rato. Conocer hipoglucémica, te juro que te va a estar súper bien. Sí, no, yo tampoco he comido de ¿quieres otra vez? Poquito, poquito. Así vas a absorbiendo. Un un poquito dijiste. Me das creo que sí quiero todo. Está bien. ¿Qué pasa? Dime. Ok. Ya sé que tienes que ir, pero que las cosas vayan mejor contigo. Yo te amo un montón. Y cuando si en algún punto sucede, pues sé que estaremos ahí sentados viendo películas. Mientras estás en tus diplomados infinitos y yo descansando. Un poco. Ujú. No, cara. Es una aventura muy loca. Una aventura es una historia muy loca. Es muy loca. Muy loca. Qué mal. Por eso me estoy estudiando.
puede ser específico. Peso, peso. Para mí sí fue. Siempre ha sido lo mejor. Indiferentemente de la posición que nos está. Lejos. O sea, Miguel se trata. No contestar. Bueno, continuemos. Vamos a ver, ya falta poquito igual. Depósitos de esteroides a nivel peridural. Se usa para radiculopatías o a cualquier nivel de la columna vertebral, ¿no? Es un depósito, como dice la palabra, de esteroides a nivel peridural en contexto de manejo del dolor. Se refiere a una inyección de corticoides en el espacio peridural que rodea la médula espinal y sus raíces nerviosas, ya sea a nivel cervical, dorsal o lumbar. Hablamos de corticoides, no estamos hablando de anestésicos, por lo cual se puede hacer a nivel cervical. Esos depósitos de esteroides se utilizan como propósito para aliviar el dolor y reducir la inflamación a nivel de la columna vertebral y estructuras nerviosas. Estos procedimientos se aplican para tratar diversas afecciones que involucran dolor a nivel de columna vertebral, como radiculopatías, que ya vimos anteriormente, que obviamente va a afectar extremidades o puede afectar extremidades, la hernia de disco, estenosis espinal y otras afecciones relacionadas a la columna vertebral. También se utiliza para el manejo de dolor crónico o persistente, especialmente para enfoques terapéuticos que ya se utilizan enfoques terapéuticos que no han brindado un dolor efectivo o un alivio total, ¿sí? No significa que ese sí lo vaya a hacer, pero alivia bastante el dolor. Bloqueo y radiofrecuencia de ganglio efenoplatino. ¿Qué se lo usa? Igual ya lo vimos para migraña y dolor facial. El ganglio de fenoplatino es un pequeño ganglio de células nerviosas ubicado en la raíz de la nariz que desempeña un papel de transmisión de señales nerviosas y sensibilidad desde la cabeza y la cara al sistema nervioso central. La inhibición del ganglio fenoplatino perdón, se emplea en la medicina para el tratamiento de diversas patologías. Entonces, este ganglio el fenopalatino es el que lleva el dolor de la periferia al sistema nervioso central, ¿sí? El fenopalatino va a ayudar mucho para diferentes tipos de dolor como migrañas, cefaleas en racimo, rinitis alérgica y otros trastornos relacionados a dolor de cara y cabeza. Al bloquear o inhibir la actividad del ganglio fenopalatino, se puede reducir la percepción del dolor y aliviar síntomas asociados a estas condiciones. Este procedimiento puede llevarse a cabo mediante la administración de medicamentos o a través de la aplicación de radiofrecuencia, ¿sí? Como se puede ver en las imágenes. En la imagen solo puse la aplicación de medicamentos y ahí está la ubicación y cómo se accede al mismo, ¿sí? Pero bueno, también se puede realizar por radiofrecuencia de intervención de este ganglio fenopalatino para aliviar el dolor. Inhibición de los nervios occipitales, que sirve mucho para el dolor de nuca. Ahí estamos viendo los nervios occipitales mayores, los menores y occipitales terceros, em, que son básicamente son las zonas donde se hace la punción o donde se hace
La intervención, la inhibición de los nervios occipitales para el manejo de dolor es un procedimiento médico en el que se bloquea o interrumpe los impulsos nerviosos que transmiten a lo largo de los nervios occipitales. Estos son los responsables de transmitir sensaciones de dolor y sensibilidades o sensibilidades de la parte posterior a superior del cráneo hacia el sistema nervioso central. La inhibición de de los nervios occipitales se utiliza para tratar condiciones asociadas obviamente a esos nervios que generan dolor, como cefalea en racimo, migrañas, neuralgias occipitales y otros trastornos como dolor de cabeza o dolor asociado a la parte posterior de la cabeza o a la parte occipital. Estos procedimientos involucran aplicación de medicamentos o calor controlado por radiofrecuencia como el anterior. Bueno, la neurotomía del ganglio de Gasser, vimos ganglio de Gasser, pero no vimos la neurotomía. Bueno, se puede hacer por balón, alcoholes o radiofrecuencia, como vimos hace un rato, la neurolisis, ¿se acuerdan? Y bueno, ahí está la ubicación del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser se localiza en la base del cráneo y es parte crucial del nervio trigémino encargado de transmitir la sensibilidad a la cara, de la cara al cerebro, perdón. Sin embargo, cuando ese nervio se vuelve hiperactivo o se irrita, a veces no tiene que tener un motivo, pero bueno, en medicina paliativa a veces sí tiene motivo. Estos episodios pueden ser provocados por actividades cotidianas como masticar, hablar, incluso simplemente el contacto con la piel. Recuerden que es un dolor nervioso, dolor neuropático. La neurotomía de ganglio de Gasser es un procedimiento que se utiliza para aliviar eficazmente el dolor severo asociado a la neuralgia del trigémino. Este procedimiento se emplea calor, o sea, radiofrecuencia, como vimos hace un rato, generalmente en forma de radiofrecuencia para lesionar o destruir el ganglio de Gasser, lo que interrumpe la transmisión de dolor de la cara o de lo que sea hacia el cerebro. Y esto proporciona un alivio sostenido y duradero en pacientes que padecen una afección dolorosa, de ese tipo de dolor, ¿no? Bueno, la epidurólisis se usa para radiculopatía, síndrome de espalda fallida, compresión medular y compresión nerviosa. Bueno, la epidurólisis es un procedimiento médico utilizado para tratar el dolor crónico. Se realiza con el objetivo de aliviar la presión o eliminar las adherencias y cicatrices que puede causar dolor alrededor del espacio epidural, ¿sí? O sea, es una lisis de las cicatrices o la adherencia que puede haber posterior a una cirugía o posterior a un tumor o posterior a otro tipo de causa, ¿sí? O a dispositivos, etcétera, etcétera. Eso se logra por medio de un catéter especializado que llega donde se encuentra la cicatriz y destruye por medio de fármacos las adherencias o las cicatrices en el espacio epidural que pueden ser resueltas que pueden ser resultado de una cirugía previa o una anormalidad previa, un tumor previo, hernias discales, procedimientos inflamatorios por sí solos. Estas adherencias pueden causar dolor crónico y ejercer presión sobre las raíces nerviosas o la médula espinal, lo que puede provocar síntomas de dolor irradiado hacia las extremidades, entumecimiento y debilidad o limitaciones en los movimientos. Hacer la lisis de esto va a mejorar mucho el movimiento, va a disminuir la debilidad y obviamente puede mejorar todo o disminuir en gran medida el entumecimiento que puede haber por la mismo que no se puede mover el paciente. Bueno, dispositivos de esteroides o radiofrecuencia transforaminal que se usa para radicopatías o dolor neuropático. Los dispositivos de esteroides los dispositivos de esteroides transforaminal implican la inyección de corticoides cerca de las raíces nerviosas espinales a través de un espacio conocido como el foramen, que es la abertura que hay entre las vértebras por donde emergen los nervios, ¿sí? Los forámenes son la salida de los nervios a través de la vértebra, ¿no? Entonces lo que hace es que se deposita los esteroides justo en la parte transforaminal. ¿Sí? Es una apertura entre las vértebras, bueno, de emergen los nervios. Este procedimiento busca aliviar la inflamación y reducir el dolor causado por compresión e irritación de las raíces nerviosas. Por otro lado, la radiofrecuencia transforaminal consiste en aplicar calor, o a través, bueno, radiofrecuencia, como dijimos, a las ramas nerviosas específicas que salen de la columna vertebral, o sea, cierto sector que yo necesito, ¿no? Se utiliza un electrodo especial, como se puede ver en la imagen, para interrumpir temporalmente las señales de dolor transmitidas por las ramas nerviosas, aliviando así el dolor crónico. Ambos procedimientos están diseñados a reducir el dolor crónico por compresión nerviosa. Aquí no hay foto. Manejo intervencionista del dolor torácico, que es cualquier cirugía torácica, ¿no? Con fracturas costales, dolor postoperatorio, cáncer de pulmón, el dolor torácico crónico puede originarse por diversas causas, como fracturas costales, dolor postoperatorio por toracotomía, posterior a un tumor, etcétera, etcétera, cáncer de pulmón, cáncer de mama, fracturas vertebrales secundarias, metástasis,
etcétera, procedimientos degenerativos de columna, neuralgias posherpéticas. Los procedimientos intervencionistas para el dolor torácico se enfocan en neutralizar el dolor o el malestar en el área que específica o varias áreas. Algunos de esos procedimientos incluyen bloqueados nerviosos, como vimos anteriormente, que es la inyección de medicamentos alrededor o en el nervio, ubicado entre las costillas o las fascias, a nivel de la columna, etcétera, etcétera. El bloqueo epidural torácico, que implica el medicamento en el espacio epidural, que ya vimos anteriormente. Y la neuropatía por radiofrecuencia, que implica la aplicación de calor generado por radiofrecuencia para interrumpir las señales de dolor que proceden de los nervios afectados en la región torácica, ¿sí? Bueno, infiltración muscular, voy a poner esta cosa acá. Infiltración muscular y puntos de gatillo. Sirve para el dolor muscular y el síndrome piramidal. De otros. La infiltración muscular en los puntos de gatillo son procedimientos utilizados en la medicina intervencionista de dolor para aliviar malestares musculares específicos. Puede ser la infiltración muscular, que consiste en la inyección de medicamentos como anestésicos locales o corticoides directamente en el músculo afectado. Obviamente no en cualquier músculo, sino en ciertos puntos, ¿no? Se utiliza para reducción de inflamación y aliviar el dolor y mejorar la función del músculo comprometido por lesiones, espasmos, tendones musculares, síndrome piramidal, que es la compresión del ciático por el músculo piramidal, ¿sí? No es el síndrome piramidal por metoclopramida, por ejemplo, que ha sido piramidal, pero a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, sino que se llama piramidal por compresión del ciático en el músculo piramidal. Bueno, inyecciones de punto de gatillo, se realizan inyecciones en el área del músculo llamado punto de gatillo, que son zonas de tensión del músculo excesivos, dolores localizados, ¿sí? Hay una contracción muscular, una tensión muscular excesiva, y esto puede a veces comprimir los nervios o simplemente el mismo contracción muscular va a causar dolor. Estas inyecciones pueden contener anestésicos locales o soluciones miorrelajantes y ayudan a reducir la tensión y el dolor en las áreas afectadas. Estos procedimientos se utilizan para tratar dolor muscular crónico o agudo, a menudo asociado a trastornos musculoesqueléticos, lesiones deportivas o lesiones musculares. Ayudan a aliviar el malestar localizados, mejora la función y reducción de sensación de dolor en las áreas musculares. Esto ya lo vimos, pero se los quise poner por la imagen, para poner en la imagen y para que tengan un pequeño resumen de la colocación de la bomba intratecal. Ahí vemos la bomba eh, y se lo coloca, bueno, la medicación a nivel intratecal para que vaya a través del líquido cefalorraquídeo, al nivel del sistema nervioso central y periférico. Y se usa tiene gran evidencia y se usa para manejo del dolor intenso y que no ha respondido a otro tipo de tratamientos. Ya sabes, un dispositivo implantable, médico implantable, que administra medicamentos directamente al espacio intratecal. La bomba se coloca de forma quirúrgica bajo la piel y está conectada al catéter que se introduce en el área alrededor de la médula espinal. Su propósito principal es administrar medicamentos analgésicos o medicamentos espasmolíticos de manera precisa, controlada, para manejar el dolor crónico. Uno puede programar las dosis que quiere enviar y el paciente, hay ciertas bombas que el paciente puede darse rescates o programarse como el paciente necesite. Seguramente se lo hace a través de una computadora. Bueno, también puede darse relajantes o antiespasmódicos para síntomas de, obviamente, contracturas musculares asociadas a ciertas afecciones neurológicas que pueden traer espasticidad como la esclerosis múltiple o el síndrome de distonía. El uso de la bomba intratecal permite dosificar el medicamento de forma más efectiva, con dosis menores, obviamente, evitar ciertos efectos adversos sistémicos que puede darse en la vía oral, en vía endovenosa o subcutánea bueno, y nada más. Bueno, la colocación de estimuladores de la médula espinal y nervios periféricos, ya lo vimos, son los neuroestimuladores que vimos hace un rato. Esa es una imagen que muestra la colocación del neuroestimulador. Hace un rato vimos cómo se veía a nivel de la médula espinal, pero aquí vemos el aparato. Obviamente no solo tienen que tener el aparato que va a mandar la neuroestimulación, que también se coloca. El estimulador de la médula espinal es un dispositivo implantable que envía impulsos eléctricos, como vimos anteriormente, al, eh, la médula espinal para modular las señales de dolor que se transmiten al cerebro. Este dispositivo consta de electrodos que se colocan en el espacio epidural, como vimos en la radiografía anterior, cerca de la médula espinal, y genera un impulso implantado, un pulso implantado de forma quirúrgica bajo la piel, que es el dispositivo. Su objetivo es aliviar el dolor crónico persistente que no responde obviamente a otro tipo de tratamiento, ¿sí? Esos impulsos, como vimos anteriormente de qué se trataba, interfieren con las señales de dolor antes que alcance el cerebro, lo que reduce la percepción del dolor en el área afectada. El estimulador, los nervios periféricos son bastante similares
al que estamos viendo en esta imagen, que es de la médula espinal, porque hay también estimuladores que no van a la médula espinal, sino que van a plexos o a nervios periféricos, algo más periférico, ya no central, que se dirige a los nervios específicos fuera de la médula espinal. Este dispositivo se coloca cerca del nervio que yo quiero tratar, no como aquí, como en la imagen, sino al nervio periférico. Y se utiliza principalmente para dolor crónico en áreas específicas del cuerpo. Cuando yo necesito un área tan grande, sino un área ya más específica, lo coloco a nivel de nervios periféricos y no a nivel de la médula central, ¿sí? Bueno, eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta en algo no me expresé adecuadamente? Me pueden preguntar. Yo tengo una pregunta. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta me pueden escribir directamente a WhatsApp, no tengan que ser en el grupo, puede ser privada. Entre hoy y mañana le mando las diapositivas, ¿sí? Cuídense mucho, cualquier cosa estoy a su disposición. A ver, aquí hay una pregunta. Ya, Doc, ¿la analgesia intratecal puede usarse igual en demencia? Mira, cualquier tipo de tratamiento se puede usar en demencia, ¿sí? Eh, el problema es que depende de la enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, yo he visto pacientes que realmente estén un trastorno mental muy amplio. Si yo le pongo por ahí un dispositivo subcutáneo a un paciente que realmente, no sé, por ejemplo, es esquizofrénico, tiene cáncer y es esquizofrénico, un ejemplo X te pongo, ¿no? Puede pasar, ¿ya? Y ve, siente que tiene un dispositivo bajo la piel, estos pacientes son capaces de aruñarse la piel hasta sacarse el dispositivo. He visto casos en que los pacientes se sacan las cosas de la piel porque por ahí piensan, no sé, que un alienígena le puso algo. No todos los pacientes con demencia, por ejemplo, si es una demencia senil, un viejito, obviamente le puedo poner un dispositivo implantable para que no tenga dolor porque ese no tiene ningún tipo de trastorno mental. Por ahí se olvida que tiene el dispositivo, pero no se lo va a arrancar. ¿Me explico? Entonces depende del paciente. Si yo tengo un paciente esquizofrénico y yo le pongo un dispositivo subcutáneo, porque yo lo puedo dormir, lo puedo sedar y se lo puedo poner. La cosa es que no se lo arranque, ¿sí? Eso, todo depende del paciente y el diagnóstico que tenga. Pero sí, se puede poner dependiendo si es una demencia senil, si es un paciente esquizofrénico, dependiendo del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben, pueden escribir por WhatsApp. Yo ahora les paso la diapositiva, que tengan buena noche y nada más.